Hemos hablado sobre la polémica de los cadáveres de Alcácer en Zarzuela, dicho por nuestro anterior invitado. Impactante, como no. Pero hoy tenemos a una persona especial, Manuel Canduela. Nos va a compartir las experiencias que él tuvo del caso Alcácer. Muy buenas tardes, amigo, y muy buenas noches. Bienvenido. Buenas tardes, Juan, y nada, un placer estar aquí contigo. Solo una pequeña puntualización. Soy tertuliano en el programa porque quien hace de presentador pues es mi compañero Miguel Blasco. Yo aporto todo lo que puedo, pero la verdad es que el que lleva el peso del programa es él. Y bueno, cuéntanos, ante todo, qué es para ti el caso Alcácer. Bueno, pues la verdad es que es un tema duro, complicado. Se cumplen ya 25 años de aquel horrible crimen y en aquel momento, pues como a todos, pues nos conmocionó, ¿no? Fue algo que nos llamó la atención. Pero sobre todo nos llamó la atención no lo horrible del caso, sino toda la historia que lo acompañaba, ¿no? Toda aquella historia fantástica en la que un brasileño como era este Anglés, pues conseguía saltar desde varios pisos de altura, huyendo de la Guardia Civil, esconderse en un cañaveral que luego era incendiado, ver que luego decían que se había aparecido en un carguero, que se había saltado al mar en la costa de Irlanda, que luego lo rastreaban por Sudamérica. Empezar a ver toda aquella serie del programa del Mississippi y quedarnos con la idea de que aquí estaba pasando algo muy grave, muy gordo, algo terrible, que gozaba con una protección importantísima de una supraestructura, de una estructura superior que tenía cierto poder, por un lado para estar manejando a los medios de comunicación, por otro lado para estar presionando y cerrando bocas, y entonces nos preguntamos verdaderamente qué narices había pasado ahí, ¿no? Y pues tristemente a lo largo de los años pues va llegando a diversas conclusiones y para mí, no puedo decir otra cosa, pues aquello fue un crimen ritual, un crimen de la élite, de los que se han cometido desde hace ya muchos siglos en nuestro país y en el resto de Europa y que sirve a los propósitos que tiene pues esta élite malvada, esta élite psicópata que está rigiendo en estos momentos ya no solo Occidente, sino que tienen la mayor dosis, por decirlo de alguna manera, de poder en el mundo. Es interesante ya entrar de pleno así, porque mucha gente dice, pero esto cómo es posible, que hay gente que no quiere mojarse, y es un error, ¿no? Tenemos que mojarnos y decir las cosas como son. Además que tú has hablado de pedofilia, de satanismo en el programa Aquí La Voz de Europa, el caso en España también, que es otro caso que parece que está conectado, y así lo es, porque se ha demostrado a lo largo de los años. Pero cuéntanos tu experiencia con Juan Ignacio Blanco y Fernando García, como me contaste, y todo aquello, ¿cómo fue? ¿Sobre qué año fue exactamente? Pues el año exactamente no lo recuerdo, pero vamos, fue inmediatamente después del suceso, del crimen, pues ocurrieron una serie de asuntos bastante extraños que empezaron también a involucrarnos, ¿no? En aquel momento, cuando se culpa a Antonio Anglés, culpa también a uno de sus colaboradores, de sus amigos, por decirlo de alguna manera, un tal Robertito, pues nosotros en esa época teníamos un grupo que llamábamos Nacional Revolucionario, de una corriente política muy definida. Normalmente pues nos achacan el apelativo de extrema derecha, neonazis, tal, lo típico. Pero bueno, era un grupo joven, muy pequeño, con muy poco apoyo, pero que era muy activo en la ciudad de Valencia. Y sucedió una cosa bastante extraña. Estando unos compañeros que iban a misa un domingo a la catedral, pues vieron que estaba en la pared de la catedral una pintada. La pintada ponía "Nunca atraparéis a nuestro camarada Antonio Anglés", firmado con el logotipo de nuestra organización, que en aquel momento se llamaba Acción Radical, firmado Acción Radical. Tocaron la pintura eran sobre las 8 de la tarde, estaba todavía fresca, y subieron a su casa, que estaba cerca, bajaron con un bote de pintura y allí mismo taparon aquella pintada. Nuestra sorpresa, después de que nos lo comentaran, fue que al día siguiente apareció
una nota de prensa del periódico Levante, el periódico de izquierdas, en la que pues hablaba de que tanto Robertito como Antonio Anglés eran skinheads, cabezas rapadas, la típica historia, y que Acción Radical se ponía de parte de sus camaradas. Por supuesto, para nosotros esto era algo increíble, era claro que había sido el mismo periodista que debía haber hecho la pintada con testigos allí mismo, porque es la Catedral de Valencia, sacó la fotografía que aparecía en el periódico porque estaba hecha con flash, y ya repito el detalle de que esta pintada fue tapada antes de que se case, con lo cual pues todavía nos incriminó más en el caso, en el decir, bueno, aquí hay que tratar de mover esto, investigar esto. Entonces ya pocos años después, nuestro grupo fue disuelto, fue una de las primeras asociaciones políticas, por no decir la primera asociación política ilegalizada en España, incluso antes que Batasuna. Es falso lo que cuentan en Internet, si alguien tiene alguna prueba demostrando lo contrario, que se nos condenó por temas violentos, tal, radicalmente falso. No hubo ningún asunto de violencia y se nos aplicó una ley antigua, la ley de asociación ilícita, para ilegalizar nuestro grupo, que repito, fue ilegalizado antes incluso que fuera ilegalizado Batasuna. O sea, algo verdaderamente tremendo, ¿no? Pues bueno, el tema está en que poco tiempo después la mayoría de los militantes ingresamos en Democracia Nacional, y en una de las primeras universidades de verano, a petición mía, pues yo pedí contactar tanto con Fernando García como con Juan Ignacio Blanco. De hecho, tengo por ahí los vídeos de la conferencia que dieron. No sé si a ti te servirían como un documento gráfico, tendría que pasarlos a DVD, pero te lo podría pasar como pues uno de los primeros testimonios públicos que dieron y tal, y que están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues la relación nos llamó mucho la atención, todo el testimonio que dieron, de lo que nos comentaron tanto públicamente como en reuniones privadas, y posteriormente pues se volvió a hacer una conferencia en la Universidad de Derecho de Madrid, organizada por un sindicato estudiantil también de corte patriota, en la que pues los principales ponentes fueron Fernando García, el periodista Blanco, y yo, Juan Ignacio, sí, y yo. Y en estas conversaciones que tuvisteis públicamente y privadamente, ¿qué os contaban? ¿Qué os contaban? ¿Qué se decía ahí? ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que se comentó? A mí el detalle más extraño, que más me impactó, porque recuerdo que era una comida privada, no había mucha gente, éramos 7 o 8 personas solamente, y recuerdo que, no sé, me metí tanto en el asunto que me tuve que levantar a irme a vomitar al cuarto de baño la comida, porque luego esa información no la he visto en otros sitios, pues nos comentaron que a las niñas les habían sido introducidas por la base del cráneo algún tipo de gemas o de piedras de tipo, no sé si eran, me dijeron alguna negra o de cuarzo o tal, no recuerdo exactamente el tipo de piedras, pero sí que nos dijeron que era algo ritualístico. Claro, esto luego me ha llamado la atención cuando ya he escuchado posteriormente a Juan Ignacio, pues negar que esto fuera un ritual de estilo satánico y únicamente dejarlo, digamos, en la vertiente material. Pero bueno, él tendrá sus motivos y tendrá su estrategia vital. No sé, no soy yo quien para juzgarle a una persona que sé que lo ha pasado mal con este caso, que lo ha vivido mucho. Y bueno, eso fue el principal detalle que más me llamó la atención de todo lo que nos comentaron. Todo lo demás, pues más o menos lo que pudimos ir viendo en las informaciones que se fueron dando. Porque se hablaba del informe Aladino y de cintas Snuff y toda la historia, ¿no? Y el tema Sí. que muchos niegan, el tema de Madrid, el tema de Zarzuela, que se ha hablado mucho últimamente, el tema del rey emérito. ¿Tú crees que la figura del rey emérito está implicada? ¿Crees o crees que es una leyenda urbana? A ver, lógicamente no puedo afirmarlo, no tengo ninguna prueba. Ahora, ¿es lógico que este señor esté implicado o no es lógico? Vamos a ir a un análisis lógico.
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues si estamos viendo todo el tipo de informaciones que nos van llegando, analizando un poco también la historia, tenemos que darnos cuenta de los principales pasajes de la historia de España, por qué han ocurrido, que esto no es un fenómeno nuevo, esto está asociado a una manera de ser que, por desgracia, la humanidad parece que tiene bastante marcada en su ADN. O sea, esto no es algo que únicamente esté pasando hoy en día. Lo hemos visto en tiempos antiguos, en la misma España. De hecho, tenemos que conocer que la expulsión de los judíos en 1992 por parte de Isabel la Católica, pues se da a raíz de un asesinato ritual, el del Santo Niño de la Guardia. O sea, esto es lo que hace decidir a Isabel la Católica cuando se da cuenta que el principal rabino de España, el rabino de Toledo, el rabino de Castilla, Rabí Abraham, pues está al tanto de que se ha cometido un libelo de sangre, un crimen ritual en una Pascua sangrienta, pues cuando decide, oiga, señores, ustedes se consideran un pueblo extranjero, son el pueblo de Israel, tienen que abandonar España o tienen que abandonar sus prácticas religiosas y convertirse a la religión católica. Entonces, esto es algo que marca un suceso tan importante en la historia de España como es ese. En el reinado de su anterior, Isabel la Católica, pues teníamos a Enrique IV de Castilla, que era un rey conocido como el rey impotente. Se habla de que pues era sodomizado, ¿no?, por Pacheco, por su principal valido y educador, y siempre se ha sabido que era pues prácticamente una especie de MK Ultra, ¿no? Por medio de este tipo de abusos, desde niños pues consiguen una muy fuerte vinculación, un poco casi como veíamos en Juego de Tronos, ahora que está tan de moda esa serie, con el hediondo, como le tratan, no recuerdo bien exactamente cuál de los reinos es el que le tiene preso, pero bueno, vemos que a base de torturas y abusos sexuales consiguen hacerle una persona totalmente destruida, dependiente y programada para obedecer a su amo con un terror brutal. Entonces, este tipo de prácticas antiguas se han practicado en las élites de poder, por supuesto no solo en los judíos, que nadie crea que yo acuso ni a todos los judíos ni solo a los judíos de hacer esto, pero aquí hay un grave problema, ¿no? Y es que no podemos hablar de ciertas cuestiones. Aquí, si uno habla de pedofilia, inmediatamente todos podemos decir, sí, sí, todos los curas son pedófilos, la Iglesia Católica es pedófila y no hay ningún problema. Pero cuando uno ve el credo de la Iglesia Católica, dice, estos señores que son pedófilos se están comportando contra la verdad de Cristo, contra la propia ideología, por decirlo de alguna manera, o religión de la Iglesia Católica. Sin embargo, no podemos decir que musulmanes practiquen estas cuestiones, nos está prohibido o vetado, cuando precisamente además el Islam tiene cierta comprensión con la pedofilia, es más, sobre todo si es contra, por decirlo de alguna manera, contra infieles. Exactamente igual que el judaísmo, sobre todo el judaísmo talmúdico, pues ve a los que no son judíos, no tienen una ética universal como el catolicismo, que tiene una ética para todos, aplicable a todos, ¿no? Ellos marcan claramente la ética que corresponde a su pueblo y la ética que corresponde a los demás pueblos. Entonces aquí tenemos que ver que esto está pasando desde antiguo. Se ha ido implicando cada vez más parte de la realeza europea y podemos decir que ha habido un punto de inflexión clarísimo y ha sido la derrota para mí, históricamente, del Imperio Español. Con la derrota del Imperio Español en su día, cayó la cosmovisión católica de la vida, fue totalmente destruida y fue cambiada por esa especie de cosmovisión anglo-sionista protestante que domina hoy el mundo, cuyo imperativo absoluto es el dinero y el bien material, y lo que se haga para obtener ese dinero no importa en absoluto. Eso por un lado. Y luego,
yendo a otro tipo de ideas, en esta vida siempre todo tiene dos vertientes, una vertiente material, como la que acabo de decir, la obtención de dinero, y luego otra vertiente espiritual. Está claro que el principal enemigo que tienen las personas que piensan así es el ideal cristiano. Por lo tanto, estas fuerzas se conjuran como fuertemente anticristianas y satánicas, y esto es algo que hemos tratado en distintos programas de Aquí la Voz de Europa, con pruebas, con testimonios, con documentos de cómo la élite que está gobernando hoy en día el mundo, tanto la que se proclama como monárquica, liberal, democrática, como la que se proclama o se ha proclamado comunista, pues comparten una misma ideología satanista. Claro, lo que estás dando a entender que es el origen de lo de Alcácer, por lo que estás contando, el tema de los reinos, el tema de las élites de nobleza negra, que el origen es en Venecia, lo que pasa que hay que ir a Babilonia, a la época de Babilonia, cuando se instauran en Europa, y aquí montan su feudalismo, ¿no? Porque cuando señalamos que, por ejemplo, no se encuentran las evidencias como los vellos púbicos, o por ejemplo la cruz de Caravaca, que no sabemos cómo llegó, pero de los 6 forenses, 2 eran del Opus Dei, y uno de ellos era del Partido Popular, que es el señor Fondemora. Esto indica que hay un contacto con el señor Fabra. Carlos Fabra es presidente de la Comunidad de Castellón. Es decir, esto implica a un montón de figuras importantes, entre ellos el mismísimo Emilio Botín, que por eso lo han matado. Ahora en la tribuna de Cartagena anda peleándose con medios oficiales, y hay una contextualización sobre el clan de la Moraleja y los clanes que estaban conectados. Ahora bien, las torturas que se hicieron, ¿a qué se le puede comparar ese tipo de torturas? ¿Tipo la Inquisición? ¿El libelo de sangre? ¿Cómo lo ves? Yo es que, a ver, mi visión de todo el problema, mi visión, por ejemplo, de la Inquisición, yo sé que esto le puede sonar a chino a la mayoría de tus oyentes, pues no es negativa. Si uno estudia históricamente cuál fue el verdadero proceso, el verdadero papel de la Inquisición española, cómo trabajó, fue en su día el tribunal más garantista de la historia de la humanidad. De hecho, este mismo proceso que he nombrado antes de el Santo Niño de la Guardia, pues se hizo con abogados defensores, se tomaron la molestia de infiltrar escribas entre las dos celdas donde estaban los detenidos para escuchar las conversaciones. Y, repito, ha sido a lo largo de la historia un tribunal que se han exagerado muchísimo, sobre todo en la parte española, los supuestos crímenes que hayan podido cometer, que hay que, por supuesto que hicieron pues sus barbaridades, pero hay que meterlo todo en la mentalidad de una época. Es decir, uno tiene la mentalidad de los hombres de su época más o menos. Entonces eran épocas muy duras, épocas terribles, épocas de lucha constante, y ahí hay que adscribir el problema. A libelo de sangre, pues los libelos de sangre también tienen una, digamos, un ritual muy particular, y es el infligirle al niño las heridas que sufrió Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, aquí seguramente no estaríamos en ese mismo caso. ¿En qué caso estaríamos? Pues directamente en el caso de, como lo dice el propio Juan Ignacio Blanco, un ritual que sirve para establecer un pacto de poder entre un montón de gente poderosa y que sirve de estatus. ¿Esto tiene lógica? Pues tiene las dos vertientes. El que participa de forma consciente en esta reunión, como el que de repente le invitan, oye, vente, que vamos a tener una reunión de amigos muy importantes, y es allí fotografiado, como dice el propio Juan Ignacio Blanco, delante de los cadáveres de esas niñas, queda encadenado de por vida a esta mafia. O sea, es un ritual claramente mafioso. Y por otro lado, tiene el componente pues satánico. Esto le cuesta muchísimo a la gente creerlo, pero no porque sea lógico no creerlo, sino porque la gente tiene automáticamente las ganas de olvidarse de todo y de pasar del problema, porque es que
nos lo están avisando constantemente desde distintos aspectos. Hemos visto todo el follón que ha estado habiendo estos días en Hollywood con el caso de Bernstein, ¿no? Que, Weinstein, sí, Weinstein o Weinstein. ¿no? Sí, Weinstein, bueno, puedes llamarlo así. Harvey Weinstein, resulta que cuando rascas un poco, claro, a mí esto no me extraña si conocemos un poco qué es el Bohemian Grove y todas estas sectas masónicas que operan en Hollywood, en el bosque sagrado, ¿no? Pero resulta que este tío, además de tener su red de abusos sexuales, pues había contratado una empresa que se llamaba Black Cube, el cubo negro, algo parecido a lo que es la Meca o una cosa así, que era directamente una empresa de agentes del Mossad israelitas, que es uno de los servicios secretos más peligrosos y mejor formados del mundo, porque Israel, junto con Estados Unidos, nunca se sabe dónde empieza Israel y dónde empieza Estados Unidos o dónde acaba, es el país más poderoso del mundo, pero es que ha trascendido que el que le había ofrecido la empresa pues era Ehud Barak, un ex primer ministro israelí, es decir, no cualquiera. Es decir, hay una clarísima conexión siempre entre este tipo de cuestiones y la élite. Si de verdad el caso Alcácer hubieran sido esta gentuza, ¿por qué iban a haber tantos problemas para hablar en televisión? ¿Cómo se le iba a escapar a la Guardia Civil, que es uno de los mejores cuerpos del mundo y de los más duros en cuanto a gente que tienen para operaciones, para rastreos, seguimientos? Si este pobre hombre era un tirado, un chaval del Brasil, que luego, ¿quién tiene capacidad para tapar estos casos? También me llamó la atención en su momento pues que Fernando García me dice, mira, yo he estado hablando con Ricard en prisión y en esta vida tú tienes distintos recursos para, mientras estás hablando con una persona, pues sacarle un poquito la verdad, darte cuenta si miente o no miente. Y te garantizo que Ricard jamás vio a mi hija. Dice, por lo menos con vida, jamás la vio y tal. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para tapar todos estos casos que, repito, no están ocurriendo solamente en España, sino que es a nivel europeo o a nivel mundial? Nos hemos ido a Hollywood con todo este problema. Pero Manuel, increíble lo que acabas de decir, otro dato que no está publicado, que Fernando García se haya visto con Miguel Ricard. Eso es una exclusiva de primer grado. ¿Y cuántas cosas más te llegaron a decir? ¿Te hablaron del famoso clan de la Moraleja? ¿Te comentaron algo de las figuras que habían de poder? ¿Qué recuerdas, por favor? La verdad es que tendría que repasar tanto los vídeos de la conferencia como de las notas. Del clan de la Moraleja me hablaron, ¿no? Pero no te puedo decir exactamente las acusaciones que hicieron directamente. Sí recuerdo que mencionaron el tema de Amenábar, que claro, Amenábar está relacionado con el caso, por lo menos, con la película Tesis. Pero la película Tesis sabemos que se grabó en un chalet de Puerta del Hierro, que era del famoso ginecólogo, no sé si recordarás tú el nombre. Sopeña. Que se vio implicado de alguna manera en todo el asunto del clan de la Moraleja. De hecho, fue en tu programa cuando un periodista de Interview pues sacó a relucir la versión oficial, que es que en realidad todo el clan de la Moraleja fue implicado por las envidias empresariales de este señor, ¿no? Algo que, hombre, es la verdad oficial, pero es una de esas verdades duras y difíciles de tragar y decir, pero ¿de verdad me estáis contando esto? Que este señor implica en algo tan grave y tan terrible a todo un grupo de gente muy poderosa en España que viven en el barrio pues cercano a pues es la Moraleja, o sea, donde está toda la élite de España, de Madrid. Los implica solamente por una envidia personal y bueno, ¿en qué ha acabado todo esto, no? O sea, es bastante duro de ver, cuando luego también ves que después de estos sucesos, pues prácticamente el chileno Amenábar sale disparado hacia la gloria con toda una especie de compañía de actores españoles que yo considero de segunda, pero que Hollywood los vio súper valorados, los metió allí y
curiosamente, pues fue Harvey Weinstein uno de sus principales valedores. Luego también hemos visto otra película de Amenábar que también llama mucho la atención, que es la última que ha hecho con la chica esta de Harry Potter. Sí, sí, Regresión. Regresión, claro. Bueno. Regresión es una película de calidad técnica, imagino, no acabo de entender yo, pero imagino que es muy buena, como dicen. Pero bueno, la película te sabe a poco porque en realidad la conclusión es que esas sectas satánicas que operaban en los años 80 no existen y que fue toda una invención de una niña. Cuando, si uno ve la película con una relativa lógica y una relativa inteligencia, dice, todo esto sucedió y alguien obligó a la niña, que es bastante fácil, a desdecirse y a decir que se lo había inventado todo. Claro, Manuel. Es más lógico. Cuando tú ves la película, si haces el siguiente razonamiento te vas a dar cuenta. Pues también fue Weinstein quien fue el patrocinador, los hermanos Weinstein, quienes compraron la película para distribuirla en Estados Unidos. Es decir, hay ahí, por lo menos, para nada estoy acusando yo al señor Amenábar de estar metido en el ajo de Alcácer, pero evidentemente orbita alrededor de toda esta gente que, repito, siempre es gente de la élite poderosa. Claro, mira, esa película la vi cuando se estrenó en los cines porque algo me llamaba la atención. Bueno, fui a verla y empezaba bien. Empezaba en la zona de Minnesota, en la zona de Jordán, que pertenece a Minnesota, y entonces, curiosamente, el caso lo llevó el juez Antonin Scalia, que falleció en extrañas circunstancias en un ritual que se le hizo en el Bohemian Grove. El juez Scalia fue quien investigó los primeros hechos de abuso ritual satánico que se tienen constatado como oficiales, porque luego vino Ted Gutterson, que te pasó unos documentos donde habla del caso Franklin Cover-Up, que incluye una red de señores republicanos que involucra desde el señor Bush padre, implicado en la trama, porque ahí estaba Larry King, que era un financiador que financiaba rituales y orgías macabras con, digamos, patrones sádicos, y conseguían que todos los que participaban quedaban filmados, ¿no? Pero aquí lo de Alcácer es una corriente totalmente sionista, para empezar. Hay una corriente sionista, anglo-sionista, luego también entran estos que son los falsos judíos, que no son ni judíos, que están infiltrados en el judaísmo, como el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que tiene negocios muy sospechosos. También está el primer ministro de Escocia chantajeado, uno de aquellos tantos que había en los 90, porque la reina de Inglaterra se inventó una operación de falso chantaje. ¿Por qué? Porque según ella creía que había algo que le estaba molestando. ¿Y qué era exactamente? ¿Qué era exactamente? Esa es la pregunta. ¿Por qué la reina de Inglaterra llegaría a este extremo? Por ejemplo, me comentabas que a Juan Carlos de Borbón le gustaba el sexo extremo. ¿Cómo es eso? No te comenté eso exactamente. Bueno, rectificamos. Bueno, sí, te digo exactamente lo que me comentaron. No implica exactamente nada, pero sí que fue un comentario que me hicieron en la comida aquella. Me dijeron que en los círculos de prostitución extrema, ¿de acuerdo?, se conocía al rey emérito con el sobrenombre de El Rubio. Pero claro, esto no implica ni que estuviera implicado, ni que tenga que ver exactamente con este caso, ni siquiera que él participe de esos círculos de prostitución extrema. Cada uno puede entender de la frase exactamente lo que quiera. Yo te digo que esa fue la frase literal que yo escuché. Y bueno, sí que sabemos pues de la vida regalada y disoluta que ha tenido el rey de España, mientras literalmente el país se iba a la mierda y se continúa yendo, sin que los que tienen directamente la jefatura del Estado y el poder, por mucho que nos hagan creer que no, que en realidad es una monarquía que reina pero no gobierna y todas esas tonterías que no acaba de entender nadie, pues hagan nada, ¿no? Verdaderamente están viendo cómo se liquida el reino y no hacen nada, parece que lo tengan
totalmente aceptado, que tiene que ser así por algún mandato externo. Hay algo interesante. He sabido que se les facilitaban chicas. Esto lo ha dicho mucho Manuel Galeana. No voy a decir quién, porque es bastante fuerte quién se lo facilitaba, pero no me extrañaría, porque curiosamente hay actrices que han estado con él, que han fallecido. Luego está el escándalo de Bárbara Rey, que Aznar se ve presionado para pagar 6 millones de euros, porque era un total de 6 millones de euros. Y luego también Aznar no se llevaba bien con el rey. Esto lo dice Federico Jiménez Los Santos, que es, digamos, uno de los que menos se les valora, ¿no? Porque, claro, él es muy tirado a veces al poder, otras veces no sabemos a qué juega, ¿no? Pero lo califica de, pues, de sádico, ¿no? Y de violento. Y además que hay una polémica con Conde, que metió al Mansa dentro de la Secretaría de la Casa Real, quitaron a Sabino, justamente fue por la fecha del año 93. Es decir, justo antes que aparecieran los cadáveres de las niñas de Alcácer en el primer lugar de la Zarzuela, porque aparecen en Zarzuela. Esto es una cosa que está denunciada ante el Supremo, es decir, hay una denuncia puesta por un funcionario de prisiones. No creo que se lo vaya a inventar este funcionario del Estado al poner una denuncia y decir sobre el tema de Juan Carlos, que supuestamente viola a una de las niñas. Dice supuestamente, pero hay una fuente corriente que existe la información, que le da esa información, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que investigar, pero no se puede investigar porque el rey es inviolable. Manuel. No se puede investigar y, entre otros motivos, aparte, pues porque todo esto es parte del sistema. O sea, estamos en un sistema, el sistema que ha vencido, sobre todo ha puesto el último pie en Europa después de 1945, ha asumido el poder total, ahora empieza a tener bastantes grietas a nivel internacional, todavía está muy fuerte, pero vemos todos que se va agrietando y quizá este poder, pues una de sus patas funciona de esta manera, controlando a los máximos gobernantes, controlándolos pues por medio de este tipo de técnicas y de rituales. ¿Es absurdo? Pues repito, todos los ingredientes, todos los datos están ahí. Vemos constantemente cómo se declaran guerras injustas. Hay que ser muy psicópata para ordenar, por ejemplo, el bombardeo de una población civil en una situación de guerra, pero los gobernantes que tenemos pues lo hacen sin pestañear un dedo, luego nos venden en la televisión lo que quieren. Y bueno, recordemos también que otro de los nombres que se vieron involucrados en todo este caso fue el de Solana, que salió también catapultado hacia la presidencia de la OTAN. Cuando fue presidente de la OTAN fue uno de los que ordenó los bombardeos sobre Belgrado, sobre Yugoslavia, que directamente se estaba defendiendo de una agresión islamista, y aquí vemos muchas contradicciones, ¿no? La OTAN defendiendo el avance del islamismo turco en Serbia, vemos también a un socialista de aquellos que nos decían la OTAN de entrada no, dirigiendo la OTAN, y vamos viendo como la élite pues se vale totalmente durante todo el tiempo de engaños, de mentiras, y que verdaderamente pues son psicópatas. Yo creo que hay que ser bastante psicópata para ordenar un bombardeo sobre Belgrado, pongamos el caso, sabiendo que mueren civiles, que mueren mujeres, que mueren niños, y al mismo tiempo haber tenido una fe el día anterior, por decirlo de alguna manera, anti-OTAN, ¿no? O sea, unos anti-OTAN. Luis Solana era expresidente de Telefónica, ahora está en otra empresa con César Alierta. Creo que era el hermano del de Javier era de la OTAN, Luis era el de Telefónica. Sí, pero vamos, que son familias bien avenidas, sí. Sí, bueno, pero han estado pagando el precio de la muerte últimamente. Se les ha fallecido muchísimos familiares, eso llega a todos. Y además que... Si al diablo les va a llegar la muerte y el juicio, esperemos que haya un juicio luego. Hombre, vamos a ver, un tipo como Alfonso Calvé, que dirigía una de las cúpulas policiales antes de ser gobernador civil de Alicante, que también se hablaba de que se le eliminó, no sé si tú tienes constatación de que a Alfonso Calvé lo eliminaron, pero a Juan Ignacio Blanco en una de las publicaciones de Facebook dice que le pegaron 2 tiros por acto de justicia. Y que eso está comprobado. Y por eso se dijo que era cáncer. No, lo mataron. Esto me recuerda a una escena de True Detective cuando muere el gobernador Childress.
También, y justamente se cuelan en la casa y le quitan la película Snuff. Es algo también que se me vino a la cabeza. Digo, mira cómo True Detective se ha enfocado por la parte de la rama Alcácer, hasta el mismísimo Santiago Camacho dijo, pero hombre, no recuerda a Alcácer, es que tiene una facción que conecta este tipo de cosas. Conecta, luego está la versión española, que no sé si es previa o posterior, que desde luego tampoco penetra nada en todo el caso, pero estéticamente lo copia todo con las marismas, la escena y tal, que es la de la isla mínima, que es muy floja, pero no sé, la verdad no sé si es anterior a True Detective o es posterior. Mismo tiempo, muy También, buena también, muy buena. la realidad aquí es que hay una clara conexión, que esto está sucediendo, que cada vez la gente empieza a despertar, empieza a ver que hay extrañas desapariciones, y extrañas desapariciones además que nos las muestran, que nos las restriegan por la cara, porque aparecen acompasadas de repente de un despliegue mediático brutal al unísono. Es decir, en España desaparece mucha gente. ¿Quién decide que la desaparición de una chica es noticia y la desaparición de otra chica no es noticia? Es decir, siempre vamos viendo una estructura superior no solo este caso. Es decir, si solo fuera este caso se nos podría acusar de paranoia, pero es que no solo es este caso, repito, es que lo estamos viendo constantemente con los atentados de la ETA, lo estamos viendo que no se investigan, estamos viendo que hay más de 300 sin resolver y ahí quedan, en el pozo del olvido, con los asesinos etarras sentados en los distintos parlamentos, incluido el nacional. Lo estamos viendo con el 11M, que cogieron ahí a unos moritos, los sacrificaron, y fíjate que no soy nada partidario de las CUP, pero la verdad es la verdad, la diga quien la diga, y hace poco han afirmado que, bueno, que los moros del atentado de las Ramblas, atentado extrañísimo por otra parte, directamente fueron ejecutados. Y lo vemos que fue así, que no continúa la investigación, nadie nos aclara nada, vemos muy raro que fueran estos chavales. Luego vas viendo pues el 11M, cómo se tiró por tierra encima, cuando de repente una superestructura empieza a manipular a la prensa, toda la prensa da la misma información, se desarticulan los trenes, se destruyen las pruebas, se empieza a trabajar todo, repito, al unísono, prensa, policía, poder político. ¿Quién puede organizar esto? Esto solo lo pueden organizar superestructuras. Entonces, es una paranoia a día de hoy, con la información que tenemos de la masonería, con la información que tenemos de grupos como Bilderberg, con la información que vamos teniendo de, por ejemplo, el señor George Soros, un multimillonario norteamericano, bueno, de origen húngaro, judío, que resulta que es el principal impulsor. No puede ser que tenga tanto dinero, tiene que ser el testaferro de algún tipo de organización, por supuesto será una cara aparte de Bilderberg o cualquiera de estas. Pues resulta que este señor es el principal impulsor de todas las causas de izquierda, feministas, pro marihuana, todas las causas, por decirlo de alguna manera, sociales, que tienen engatusada a tanta juventud que se cree de izquierdas, ¿no? Y esto no lo promociona el pueblo, el obrero, el 15M, un chaval que sale del instituto estilo Errejón, no, lo está promocionando uno de los principales magnates de la élite. Es decir, todo esto es un problema tremendo. La gente tiene que empezar a darse cuenta en el sistema en el que vive y tratar de ver la manera de combatirlo. Tampoco podemos caer en el derrotismo y pensar que, bueno, que como esto es así desde que el mundo es mundo, tú has hablado antes de la antigua Babilonia y tal, pues entonces no vamos a poder vencer a esta gente. Pero hay que empezar a concienciar de que lo que estamos viendo es un velo que nos han puesto delante y que lo que hay detrás es muy serio y muy grave. Además, una cosa sobre George Soros: está acusado en Holanda de participar en asesinatos rituales en un hotel que simularon en forma de castillo, y hay un testimonio en YouTube que es totalmente impresionante, el de Annemarie van Bleiburg, una holandesa que cuenta cómo su, bueno, ya ex marido dirigía un sindicato criminal
el sindicato del pulpo, Octopus Syndicate, y que traían niños de centros de menores. Una barbaridad, y los llevaban ahí y mataban a niños así sin más, y están metidas las realezas europeas de Bélgica y Países Bajos, el caso de Dutroux, como ahora, por el tema de Puigdemont, que se ha ido a Bélgica, sale el tema de Dutroux, y ahora sale que un mozo de escuadra compartía material de niñas por internet. Esto da a entender que el tema de Susqueda, que ahora han dicho asesinato, sin haber hecho una investigación en condiciones, es que es curioso que el cadáver del chaval aparece 33 días después, perdón por el lapsus. Eso implica que es un ritual masónico. Al tener el número 33 en el agua, ha habido un ritual masónico, además que, es decir, hay una conexión cerca con una de las casas de la familia de Puigdemont. Es decir, Puigdemont no es casual que esté en Bélgica, que lo defienda un abogado que tiene seguramente conexión jesuita, porque en Alcácer también hay una conexión, una ramificación jesuita, como es la participación de dos curas o de dos sacerdotes, uno de ellos jesuita y otro que puede ser de la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque hay un ritual de sangre roja y de sangre azul, que es un ritual monárquico y un ritual satánico, de esa facción satánica, porque a dos de las niñas les hacen dos rituales satánicos, es decir, a una en una manera más moderada y a la otra de una manera más sádica, ¿no? Se hacen de maneras muy ordenadas, y a la otra no se le hizo nada, es decir, palizas, sadismo, ¿vale? No tiene comparación, pero ya es bastante fuerte, ¿no? José Luis Corcuera, que se comentó que el pelo canoso era de este señor. No sé si recuerdas que el pelo canoso era de él. Supuestamente esto se dio a conocer o se iba a dar a conocer en el Mississippi. Porque en el Mississippi iban a salir muchas cosas, pero se apagó la corriente. Yo del tema ese de Corcuera no lo sé. Lo que sí sé, pues bueno, es la ley ultra totalitaria que quería aprobar en su momento de la patada en la puerta, y me llamó la atención, también me contó eso Fernando García, que directamente cuando se enfrentó a Corcuera personalmente, porque insistía y aquel se negaba prácticamente a recibirlos, pues Corcuera le acabó levantando la mano de forma bastante violenta y le dijo: anda y vete a llorar como los demás padres a casa. Qué vergüenza. Directamente le amenazó con pegarles, según me contaron. Yo ya te digo que cuento lo que claro, no lo sé porque no estuve delante, pero vamos, todo este tema de los rituales que estás comentando ya fue descrito en un libro que se llamó Los crímenes rituales, una patraña antisemita, de Julius Streicher, pero claro, como era escrito por un nazi, pues ya automáticamente queda desacreditado, y en este pues se hablaba de todos los libelos de sangre a lo largo y ancho de toda Europa. Has hablado del caso Bar España. Según los niños, según las informaciones que yo he visto, pues afirmaban como todo se hacía no en un pentagrama, sino en una estrella de David. Y uno de los datos que más me ha llamado la atención fue un escándalo que hubo en el 2007 en Italia por parte de Ariel Toaf. Ariel Toaf es un historiador de origen israelí, judío, pero tenía como detalle importante que era el hijo del principal rabino de Italia, Elio Toaf, el rabí Elio Toaf. Pues le robó, por decirlo así, de una forma clara, uno de los libros a su padre, que se titulaba Pascuas de Sangre, un libro secreto talmúdico en el que describían los rituales, como en la Pascua pues había que mezclar con sangre cristiana de un inocente el pan ácimo. Todo esto fue un escándalo mayúsculo en Italia, lo puedes todavía rastrear en prensa, en el 2007. Luego es cierto que el escritor, al cabo de un tiempo, retiró el libro de la venta en el que escribía todo el tema. El libro, repito, se llamaba Pascuas de Sangre, y se desdijo, y ahora tiene pues muy buena relación desde hace ya años con la Liga Antidifamación Judía, que es un grupo radical sionista que se dedica a defenderse a ultranza. Repito que siempre estamos ante el mismo problema, es decir,
Podemos decir que los alemanes eran unos psicópatas que metían a la gente en cámaras de gas y hornos crematorios, no hay ningún problema. Podemos decir que los españoles eran unos locos criminales que iban cortando la cabeza a los indios para robarles el oro. De hecho, no es que lo podamos decir, es que pagamos con dinero de nuestros impuestos películas todos los años para que afiancen esa idea en la cabeza. Eso es. No podemos decir pues que en ciertos momentos de la humanidad, por ejemplo, trasladando el tema de América, cuando Cortés llega a México, a la conquista de México, y lo conquista por primera vez, ve con horror cómo el canibalismo es practicado de forma ritual y normal entre la población de México. Lo prohíbe porque tenía al emperador bajo su control, les da cerdos y los cerdos se convierten en una plaga en la ciudad porque no se los comen. Hay que contar también, por ejemplo, que en este tipo de rituales va mucho la necrofilia. De tener relaciones sexuales ya con cadáveres que están ya en estado avanzado de descomposición. Es decir, lo que más impacta es que las pruebas desaparecen, se pierden los papeles, se pierden las pruebas y se pierden la dignidad. Con esto ya resume un poco el sistema en el que vivimos. Y la gente en España no salió a la calle. Si hay un escándalo como este en Estados Unidos, la gente había salido ya. Es decir, aunque no hubieran logrado nada, pero es que aquí en España nadie se movió de la silla. Solamente para ir a los juicios, a las salas de audiencias y después para casa. Que no falte el plato de comida. Que nos pilló en shock, ¿eh? La gente no acabó de entender lo que pasaba. Tampoco creo que en este momento lo entendiera, pero sí creo que está cogiéndose una cierta conciencia del problema. Has hablado en Estados Unidos, tampoco creo yo que la respuesta en Estados Unidos hubiera sido masiva. De hecho, uno de los principales casos que ha dado la victoria a Trump, aquí no se ha hablado de él prácticamente, es más, se pone pues como desprestigian a investigadores como tú, a los programas de misterio que cada vez tienen más audiencia, pero al mismo tiempo estáis envueltos de una especie de halo, de maldición, de que sois pues frikis o, bueno, a mí también me acusarán de eso por aparecer en tu programa o por tener aquí la voz de Europa, no me importa, al que dice la verdad le llaman loco, conspiranoico, friki, todo lo que quieran, pero el principal caso que empezó a erosionar la figura de los Clinton fue todo el tema del Pizzagate, como en Estados Unidos aparecieron insistentes demostraciones de que la élite cada vez se cortaba menos, la señora Clinton en sus fiestas, con los invitados que tenía, Lady Gaga, esto y lo otro, en demostrar un cierto ritual estético, en principio de canibalismo, y se hacían las fotografías, pero claro, esto empezó a ir a más, empezaron a salir ciertos mensajes que habían sido interceptados por Wikileaks, que seguramente eran algún toque de atención, en plan, oye, te estás pasando, porque esto solo cabe entre una lucha de poder entre las propias élites, sino nadie nos creemos que Wikileaks sea una especie de hombre bien intencionado o de red de gente sincera que consigue filtrar todo esto. Hay una lucha interna en esos poderes y empezó a aparecer pues toda lo que se llamó el Pizzagate, que parece que había detrás también rituales de abuso de menores, canibalismos, artistas, entre comillas, porque esa es otra de las cuestiones que este sistema repugnante ha corrompido, que ha sido el arte, pues artistas de estos modernos, conceptuales, que igual te hacían las fotografías en la típica nevera de donde se cuelga la carne de ganchos de una carnicería y decían no lo voy a dejar salir de aquí, toda una serie de temas que verdaderamente cuando los analizas das miedo, y esto lo sacó en principio, quizá el que más voz le dio fue Alex Jones en Infowars, pero más gente lo empezó a mover, trascendiendo, entre comillas, a lo que es la prensa seria, porque para mí la prensa seria es la principal manipuladora y la principal generadora de fake news del planeta Tierra. Pero bueno, fue así. Y Alex Jones, que es un sionista, ese es sionista por el tema de su mujer, además tuvo que pedir perdón porque se ha visto presionado. Es decir, esto recuerda un poco cuando Pepe Navarro se le dijo
es que el rey Juan Carlos en aquel entonces había hecho aterrizaje en Valencia con un jeque árabe justamente el 13 de noviembre de 1992. Y esto me lo ha contado una amiga mía que le dijo a él personalmente: Pepe, di esto. O sea, se lo contó años después. ¿Y qué pasa? Que luego echaron el programa abajo. Es decir, ¿había algo de cierto? Sí. Y Juan Carlos de Borbón está más que metido, porque si la población española se empieza a cuestionar la verdad oficial, esa verdad que nos han metido ahí en el tema de la fake news, porque él no ordena una investigación interna de quiénes son los asesinos. No, él no hizo nada. Y fíjate qué casual, que él es uno de los primeros en dar el pésame. Fíjate la casualidad, que aparecen los cuerpos, que también hay otra historia ahí con el tema de Emilio Jambrina y su conexión con los amigos de Zamora, porque este es sefardita, Este es sefardita y estaba, en los últimos años, en la ejecutiva del PSOE. Esto explica que Emilio Jambrina le han hecho un regalo por su trabajo de enterrador. Es decir, enterrador en dar la orden de que los cadáveres entran aquí, entran allá y se ponen aquí, porque es que los cadáveres en coche no fueron. En coche no fueron en helicóptero, que es lo más lógico. Pero el tema Alcácer lo quieren dejar como una ramificación de, claro, un pacto de Estado y nos quedamos ahí. No, un pacto de Estado, pero hay algo más que eso. Ahí tenemos la Iglesia, la Conferencia Episcopal, con el señor Cañizares, Rocco Varela, otro que también se le escapó que el 11M fue un tema oscuro, en una misa. Es que esta gente aparece en estos casos mediáticos. Y el caso de Anabel Segura también, que no cuadra las fechas de la muerte, que decían que era el churrero y el fontanero, y siempre buscan chicas de un patrón similar. Es que hay que ver el pelo rubio para adorar al culto solar, que es un culto egipciano, del grado 99 de los masones que están trabajando dentro, de los de alto grado, no estos que están ahí haciendo la cara visible, es que la masonería es buena. Habrá masones buenos dentro, pero no en las cúpulas altas, porque lo que hay alto, como dice Ricardo de la Cierva, son satánicos.